El salón de recepciones del hotel más exclusivo de la ciudad brillaba con lámparas de cristal y mármol italiano. Entre el murmullo de conversaciones elegantes y el tintineo de copas de champán, Sebastián Montero ajustó su reloj de platino y observó a los invitados con esa expresión distante que había perfeccionado durante años. A sus 42 años, era el hombre que todos querían conocer, fundador de una empresa tecnológica valorada en millones, rostro en portadas de revistas de negocios, el símbolo viviente del éxito sin límites. Pero esa noche, algo rompió su burbuja de indiferencia. Una mujer se acercaba entre la multitud. No llevaba vestido de gala ni joyas relucientes. Sus zapatos gastados contrastaban brutalmente con los tacones de diseñador que la rodeaban. Su rostro mostraba arrugas profundas, no de edad, sino de sufrimiento. Las manos que sostenían un sobre manila temblaban ligeramente. Varios invitados la miraron con desprecio, susurrando entre ellos. Un guardia de seguridad comenzó a moverse hacia ella. Pero la mujer fue más rápida. Se plantó frente a Sebastián Montero. Sus ojos, del color del café oscuro, lo atravesaron con una intensidad que lo desarmaró completamente. No había súplica en esa mirada. Había algo más profundo, algo que Sebastián no había visto en años, verdad pura y desnuda. «Señor Montero», dijo ella con voz firme aunque quebrada. «Mi nombre es Dolores Rivas, necesito que lea esto». «Por favor», extendió el sobre. Sebastián pudo ver sus manos curtidas por el trabajo, las uñas sin pintar, los dedos agrietados. Un segundo de vacilación se apoderó de él. Los invitados observaban la escena como si fuera un espectáculo incómodo. Su asistente personal ya se acercaba para resolver la situación, pero algo en los ojos de esa mujer lo detuvo. Tomó el sobre. «Gracias», susurró ella. Y antes de que Sebastián pudiera responder, Dolores Rivas desapareció entre la multitud con la misma rapidez con que había aparecido, dejando tras de sí un rastro de perfume barato y preguntas sin respuesta. El guardia de seguridad llegó tarde. Su asistente, Mariana, se acercó con expresión preocupada. «¿Quiere que llame a seguridad para que la saquen del edificio, señor Montero?» Sebastián miró el sobre en sus manos. Estaba maltratado, como si hubiera pasado por muchas manos antes de llegar a las suyas. No tenía remitente, solo su nombre escrito con letra temblorosa pero cuidadosa. «Sebastián Montero». «No», respondió sin apartar la vista del sobre. «Déjala ir», Mariana asintió, aunque su expresión delataba confusión. Sebastián guardó el sobre en el bolsillo interno de su traje y volvió a la fiesta, pero su mente ya no estaba allí. Durante el resto de la noche, sonrió automáticamente, estrechó manos, pronunció las palabras correctas en los momentos precisos. Pero sus pensamientos regresaban una y otra vez a aquella mujer y al peso casi imperceptible del sobre contra su pecho. Cuando finalmente llegó a su penthouse, pasada la medianoche, Sebastián se quitó la corbata y se sirvió un whisky. Las luces de la ciudad parpadeaban bajo él como un mar de estrellas terrestres. Vivía en el piso más alto del edificio más moderno de la zona financiera. Desde allí el mundo parecía pequeño, manejable, bajo su control. Sacó el sobre. Lo contempló durante largos minutos sintiendo una ansiedad inexplicable. ¿Qué podía contener? ¿Una solicitud de dinero? ¿Una carta de extorsión? ¿Algún tipo de demanda? En su posición había visto de todo. Pero algo en la mirada de Dolores Rivas le decía que esto era diferente. Finalmente, rasgó el sobre. Dentro había 3 cosas. Una fotografía antigua, una carta escrita a mano en papel barato y un recorte de periódico amarillento. Sebastián tomó primero la fotografía. Era en blanco y negro, descolorida por el tiempo. Mostraba a una mujer joven, quizás de 20 años, sentada en un parque con un niño en brazos. El niño no tendría más de 2 años. Ambos sonreían a la cámara. Algo en esa imagen le resultó perturbadoramente familiar, pero no lograba identificar qué. Desdobló la carta. La caligrafía era irregular, como si hubiera sido escrita con manos temblorosas o con prisa. «Señor Montero, no espero que me recuerde. No espero que esto le importe. Pero después de 25 años de silencio, ya no puedo seguir callando. Mi hijo murió hace 3 meses. Se llamaba Daniel. Tenía 27 años, y antes de morir me hizo prometerle que le entregaría esto a usted». Daniel trabajó en su empresa durante 2 años. Comenzó como asistente de mantenimiento y gracias a su dedicación logró ser promovido a técnico. Era brillante, señor Montero, autodidacta. Estudiaba programación en las noches después de sus turnos de 12 horas. Soñaba con ser ingeniero. Usted fue su inspiración. La prueba de que alguien podía surgir de la nada y convertirse en alguien importante. Hace 8 meses, Daniel identificó un error grave en el sistema de seguridad de uno de sus edificios inteligentes. Era un fallo que podía provocar incendios. Él lo reportó. Escribió correos, habló con sus superiores, incluso intentó comunicarse directamente con su oficina. Nadie le hizo caso.
Le dijeron que se concentrara en su trabajo y dejara la ingeniería para los ingenieros. Daniel no se rindió. Siguió insistiendo porque sabía que vidas estaban en peligro. Y por eso lo despidieron. Su supervisor le dijo que era un problemático, que estaba causando pánico innecesario, que estaba dañando la reputación de la empresa. 3 semanas después de su despido, el edificio inteligente del sector norte se incendió. Murieron 4 personas, señor Montero. 4 familias destruidas. Y mi hijo cayó en una depresión de la que nunca pudo salir. Se culpaba a sí mismo. Decía que debió hacer más, que debió gritar más fuerte, que debió encontrar la manera de que usted lo escuchara. Intenté ayudarlo. Vendí todo lo que tenía para pagarle terapia, pero el dolor era demasiado profundo. Daniel comenzó a beber, perdió peso, dejó de dormir. Y una madrugada de julio decidió que no podía seguir viviendo con esa culpa. Se quitó la vida, señor Montero. Encontré esta carta que él escribió para usted semanas antes de morir. Nunca tuvo el valor de entregársela, pero me hizo prometerle que, si algo le pasaba, yo lo haría. Así que aquí estoy, cumpliendo la última voluntad de mi hijo. No busco dinero, no busco venganza. Solo busco que sepa la verdad. Que sepa que mi Daniel existió, que intentó hacer lo correcto y que el precio que pagó fue su vida entera. La carta de Daniel está adjunta. Léala cuando tenga el valor de enfrentar lo que su imperio le costó a un joven que solo quería salvar vidas. Dolores Rivas, madre de Daniel Rivas Soto. Las manos de Sebastián temblaban. El whisky se derramó levemente sobre la alfombra persa, pero no le importó. Con respiración agitada tomó la segunda hoja de papel. Era una carta escrita con letra más firme, más joven, pero igualmente cargada de emoción. Señor Montero, no sé si alguna vez leerá esto. Probablemente no. Soy solo uno más de los miles de empleados que tiene. Pero necesito escribirlo, aunque sea para mí mismo. Mi nombre es Daniel Rivas. Trabajaba en su empresa. Y quiero que sepa que usted fue mi héroe durante mucho tiempo. Crecí en un barrio donde nadie esperaba nada de nosotros. Mi madre limpiaba casas para que yo pudiera estudiar. Yo veía su espalda doblada, sus manos destrozadas por los químicos de limpieza. Y me prometía que algún día ella no tendría que trabajar más, que yo la sacaría de esa vida. Cuando leí su historia, cuando supe que usted también vino de abajo, que también luchó contra un sistema que no creía en usted, supe que yo también podía lograrlo. Usted era la prueba de que el esfuerzo valía la pena. Conseguí trabajo en su empresa. Fue el día más feliz de mi vida. Le dije a mi madre que estaba un paso más cerca del sueño, que trabajaría duro, que aprendería, que subiría. Y lo intenté, señor Montero. Trabajé dobles turnos, estudié en las noches, aprendí programación por mi cuenta, y cuando descubrí el fallo en el sistema, pensé que era mi oportunidad de demostrar mi valor, de salvar vidas, de hacer algo importante, pero nadie me escuchó. Me trataron como si fuera estúpido, como si no tuviera derecho a hablar, como si mi preocupación fuera una molestia, y ahora esas 4 personas están muertas, y yo no puedo dormir, no puedo comer. No puedo vivir sabiendo que pude haberlo evitado si tan solo alguien me hubiera escuchado. Escribo esto porque necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que alguien sepa que lo intenté. Que Daniel Rivas intentó hacer lo correcto. No sé qué haré mañana. No sé si tendré fuerzas para seguir. Pero si algo me pasa, quiero que sepa que usted no es el héroe que yo creí que era. Que construyó su imperio sobre las espaldas de gente como mi madre y como yo. Y que su éxito tiene un precio que nosotros pagamos. Pero también quiero que sepa que, a pesar de todo, una parte de mí todavía quiere creer en usted. Todavía quiere creer que es posible ser exitoso y bueno al mismo tiempo. No sé si es demasiado tarde para usted. Pero espero que no lo sea. Daniel Rivas. Sebastián dejó caer las hojas. Su respiración era errática. Se llevó las manos al rostro y por primera vez en más de una década, sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Tomó el recorte de periódico. Era una nota breve sobre el incendio en el edificio inteligente del sector norte. 4 víctimas fatales. Fallo en el sistema de detección de humo. Investigación en curso. La empresa Montero Tech había emitido un comunicado expresando sus condolencias y prometiendo una investigación exhaustiva. Sebastián recordó ese incidente. Recordó la reunión de crisis, las llamadas con abogados, la estrategia de relaciones públicas. Recordó que el asunto se había manejado discretamente. Hubo compensaciones económicas a las familias, acuerdos de confidencialidad. El tema desapareció de los medios en 2 semanas. Pero nunca, ni una sola vez, había preguntado cómo había ocurrido realmente. Nunca había preguntado si alguien había intentado advertirles. Nunca había preguntado si era evitable. Se levantó tambaleándose y caminó hacia el ventanal. La ciudad brillaba indiferente bajo él. Durante 25 años había construido un imperio.
Había pasado de ser un joven pobre del suburbio a ser uno de los empresarios más influyentes del país. Había trabajado 18 horas diarias. Había sacrificado relaciones, había tomado decisiones difíciles, había competido sin piedad y en algún punto del camino, había dejado de ver a las personas, se había rodeado de ejecutivos que filtraban todo, que le presentaban solo las buenas noticias, que protegían su tiempo y su imagen. Había delegado tanto que ya ni siquiera sabía qué pasaba realmente en su propia empresa. Los empleados eran números en reportes trimestrales. Los problemas eran riesgos que gestionar, no vidas que proteger. Daniel Rivas había muerto porque nadie lo escuchó. Y nadie lo escuchó porque Sebastián Montero había construido un sistema donde solo importaban los resultados, no las personas. La madrugada lo encontró sentado en el suelo, rodeado de papeles, computadora abierta, haciendo algo que no había hecho en años, investigar la verdad por sí mismo. Accedió a los registros internos de la empresa. Buscó el nombre de Daniel Rivas y encontró lo que Dolores había descrito. Correos electrónicos urgentes reportando el fallo, reuniones solicitadas que nunca fueron concedidas, advertencias cada vez más desesperadas, y finalmente una nota de recursos humanos. Empleado despedido por conducta inapropiada y alarmismo injustificado. Sebastián siguió buscando. Encontró el reporte técnico posterior al incendio. Enterrado en la jerga técnica, confirmaba exactamente lo que Daniel había advertido. Un error de programación en el sistema de detección de humo. Evitable, predecible, mortal. Y luego encontró algo más. Su propio nombre en una cadena de correos. Uno de los mensajes de Daniel había llegado hasta su asistente ejecutiva de ese entonces. Ella había respondido: "El señor Montero no tiene tiempo para estas cuestiones. Maneja esto a nivel operativo". Sebastián había estado a un clic de distancia de salvar 4 vidas. A un clic de distancia de salvar a Daniel. Pero estaba demasiado ocupado cerrando acuerdos, demasiado enfocado en crecer, demasiado aislado en su torre de cristal. El sol comenzó a salir. Sebastián no había dormido, pero por primera vez en años, se sentía completamente despierto. Tomó su teléfono y llamó a Mariana. "Necesito que localices a Dolores Rivas, ahora. Señor Montero, son las 6 de la mañana. Ahora, Mariana. Y cancela todas mis reuniones de esta semana". Todas. Hubo un silencio del otro lado. Mariana llevaba 8 años trabajando con él y nunca lo había escuchado hablar así. "Entendido, señor". 3 horas después, Sebastián tenía una dirección. Dolores Rivas vivía en un barrio periférico, a 1 hora de distancia del centro. Sebastián le dijo a su chofer que lo llevara allí. El hombre lo miró con sorpresa, pero obedeció. Mientras el Mercedes navegaba por calles cada vez más humildes, Sebastián observaba por la ventana un mundo que había olvidado que existía. Niños jugando en calles sin pavimentar, casas de una planta con techos de lámina, mujeres colgando ropa en tendederos improvisados, perros callejeros buscando comida en basureros. Este había sido su mundo alguna vez. Antes del éxito, antes del dinero, antes de olvidar de dónde venía, el auto se detuvo frente a una casa pequeña, pintada de un azul descolorido. La reja metálica estaba oxidada pero limpia. Un pequeño jardín frontal mostraba plantas cuidadas con amor a pesar de los recursos limitados. Sebastián bajó del auto. Varios vecinos lo observaron con curiosidad y desconfianza. Un hombre con un traje de $5,000 no era una vista común en estas calles. Tocó la puerta, Dolores Rivas abrió. Sus ojos se agrandaron al verlo. Llevaba un delantal manchado y olía a jabón de ropa. Había estado lavando. «Señor Montero, por favor», dijo él, y su voz salió más quebrada de lo que esperaba. «Necesito hablar con usted», Dolores vaciló. Sebastián vio miedo en sus ojos. Pero también algo más. Una chispa de esperanza que intentaba no alimentar. «Pase», dijo finalmente. El interior de la casa era diminuto pero impecablemente limpio. Muebles viejos pero bien cuidados. Fotografías en las paredes. Y en un lugar prominente, un altar improvisado, la foto de un joven sonriente, rodeado de velas y flores. «¿Daniel?» Sebastián sintió que las piernas le temblaban. «Leí las cartas», dijo sin preámbulos. «Leí todo, e investigué. Y tiene razón. Usted tiene razón en todo». Dolores se llevó una mano a la boca. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Mi hijo. Mi Daniel. ¿Usted lo sabe? ¿Sabe lo que intentó hacer?» «Sí». La voz de Sebastián se quebró. «¿Y sé que falló? Yo fallé. Mi empresa falló. Y su hijo pagó el precio». Se sentaron en el pequeño sofá. Y durante las siguientes horas, Dolores le contó todo. Le contó sobre Daniel niño, brillante y curioso, que arreglaba radios viejos con piezas que encontraba en la basura. Sobre Daniel adolescente, que trabajaba los fines de semana para ayudar con los gastos del hogar.
Sobre Daniel joven adulto, que soñaba con cambiar el mundo a través de la tecnología. Le contó sobre la depresión después del despido. Sobre cómo su hijo se desmoronaba día tras día, consumido por la culpa de no haber podido salvar a esas personas. Sobre la madrugada en que encontró su cuerpo con una nota que simplemente decía: «Perdóname, mamá. No pude vivir sabiendo que pude haberla salvado». Él lo admiraba, dijo Dolores secándose las lágrimas. Tenía un recorte de revista con su foto. Decía que si usted pudo salir adelante, él también podía. Usted era su inspiración, y eso hace que todo duela aún más. Sebastián no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Este hombre que había enfrentado salas de juntas llenas de tiburones corporativos, que había negociado acuerdos millonarios sin pestañear, que había construido un imperio con mano de hierro, estaba completamente destrozado. «Lo siento», logró decir finalmente. «Sé que esas palabras no significan nada. Sé que no traerán a su hijo de vuelta, pero necesito que sepa que lo siento con cada fibra de mi ser». Dolores lo miró con ojos cansados. «¿Y ahora qué, señor Montero? ¿Qué cambia con su arrepentimiento?». Era la pregunta correcta, la pregunta que importaba. Sebastián se secó las lágrimas y miró a Dolores directamente a los ojos. «Todo», respondió. «Todo va a cambiar». Durante los siguientes días, Sebastián hizo algo que ninguno de sus ejecutivos podía creer. Desapareció. Canceló reuniones, pospuso lanzamientos de productos, ignoró llamadas de inversionistas, y en su lugar, se encerró en su oficina con un equipo pequeño de personas en las que confiaba y comenzó a investigar. Descubrió que el caso de Daniel no era único. Encontró docenas de reportes de empleados de nivel bajo que habían identificado problemas, que habían intentado escalar preocupaciones, que habían sido ignorados o castigados por hablar. Encontró una cultura corporativa que valoraba la obediencia ciega sobre el pensamiento crítico, que premiaba a quien ocultaba problemas en lugar de a quien los señalaba. Encontró su propio reflejo en cada decisión corporativa, que priorizaba las ganancias sobre las personas. Comenzó a desmantelarlo todo. La primera acción fue pública y radical. Convocó a una conferencia de prensa. Sus asesores de comunicación le suplicaron que no lo hiciera, que cualquier admisión de culpa los expondría a demandas millonarias. Pero Sebastián fue inflexible. Frente a cámaras de televisión y periodistas confundidos, Sebastián Montero hizo algo impensable en el mundo corporativo. Dijo la verdad, contó la historia de Daniel Rivas, mostró su foto, leyó fragmentos de su carta, admitió el fallo de la empresa. Y lo más importante, admitió su propio fallo como líder. Durante años, dijo con voz firme pero cargada de emoción: «Construí una empresa que olvidó su propósito. Creamos tecnología para mejorar vidas, pero en el proceso dejamos de valorar las vidas que nos rodean. Empleados como Daniel Rivas fueron ignorados, silenciados, castigados por intentar hacer lo correcto. Y como resultado, personas murieron. Daniel murió. Y eso es inaceptable». El video se volvió viral. Los medios no sabían cómo procesarlo. Un CEO multimillonario admitiendo culpa pública sin ser forzado por una demanda, mostrando vulnerabilidad real, era sin precedentes. Las reacciones fueron mixtas. Algunos lo llamaron una táctica de relaciones públicas cínica, otros un acto de valentía extraordinario. Pero lo que importaba era que la historia de Daniel Rivas ya no podía ser silenciada. Pero Sebastián no se detuvo en palabras. Anunció la creación de la Fundación Daniel Rivas, dedicada a apoyar a empleados de cualquier empresa que identifiquen problemas de seguridad o éticos. La fundación proveería protección legal, apoyo psicológico y recursos para que ningún trabajador tuviera que elegir entre su conciencia y su trabajo. Implementó un nuevo sistema de reporte anónimo en su empresa, donde cualquier empleado, sin importar su nivel, podía señalar problemas directamente a una junta independiente. Y más importante aún, cambió los criterios de evaluación de gerentes. Ahora serían medidos no solo por resultados financieros, sino por cómo escuchaban y protegían a su equipo. Despidió a 3 ejecutivos de alto nivel que habían estado involucrados en silenciar a Daniel. Hubo demandas, amenazas, caos interno, pero Sebastián no retrocedió. Y visitó personalmente a cada una de las 4 familias que perdieron a alguien en el incendio. No fue con abogados, no fue con acuerdos preestablecidos. Fue solo vulnerable, humano. Les contó sobre Daniel, les mostró las cartas y les pidió perdón. Algunas familias lo rechazaron. El dolor era demasiado fresco, la rabia demasiado justificada. Pero otras, después de ver lágrimas reales en los ojos de este hombre poderoso, comenzaron un proceso de sanación. Una de ellas, la madre de una joven de 23 años que murió en el incendio, le dijo algo que Sebastián nunca olvidaría. «Mi hija soñaba con ser arquitecta. Trabajaba en ese edificio de noche para pagar su universidad. Usted no puede devolverme a mi hija, pero si puede evitar que otra madre pierda a su hijo de esta manera,
Entonces, su arrepentimiento significa algo. Sebastián estableció becas completas en nombre de cada víctima del incendio. No solo para sus familias, sino para jóvenes de escasos recursos que soñaban con carreras en tecnología e ingeniería. Quería que el legado de esas vidas perdidas fuera crear oportunidades para otros. Pero el cambio más profundo ocurrió en el propio Sebastián. Comenzó a pasar tiempo en los niveles operativos de su empresa. Desayunaba en la cafetería con técnicos de mantenimiento. Asistía a reuniones de equipos de bajo nivel. Escuchaba, realmente escuchaba, y descubrió un mundo que había olvidado que existía. Descubrió a madres solteras que hacían malabares entre turnos dobles y cuidar a sus hijos. Descubrió a jóvenes brillantes que no tenían recursos para educación formal, pero aprendían por su cuenta. Descubrió a personas que se preocupaban profundamente por su trabajo, que tenían ideas valiosas, que merecían ser escuchadas. Descubrió, fundamentalmente, que el éxito no significaba nada si se construía sobre el sufrimiento de otros. 3 meses después de recibir el sobre de Dolores, Sebastián la visitó nuevamente. Esta vez no llegó en Mercedes, llegó en transporte público, algo que no había hecho en 15 años. Quería sentir lo que millones de personas sentían cada día. El cansancio del viaje largo, la incomodidad del autobús lleno, la realidad de una vida sin privilegios. Dolores abrió la puerta y se sorprendió al verlo. Pero esta vez su expresión era diferente. Había menos dolor en sus ojos, una pizca más de paz. ¿Cómo está?, preguntó Sebastián. Mejor, respondió ella honestamente. Hoy hablé con la madre de Carolina, una de las chicas que murió en el incendio. Me contó sobre la beca que estableció en nombre de su hija. Me dijo que, gracias a eso, su sobrina va a poder estudiar ingeniería. Dolores lo invitó a pasar. Preparó café en una cafetera vieja. Se sentaron nuevamente en el pequeño sofá, pero esta vez el ambiente era diferente, menos pesado. He estado pensando mucho en Daniel, dijo Dolores, en lo que él querría. Y creo que querría exactamente lo que usted está haciendo. Él no era vengativo, solo quería que las cosas fueran justas, que las vidas importaran. Sigo sin poder perdonarme, admitió Sebastián. Cada vez que cierro los ojos veo su foto. Pienso en todo lo que pudo haber sido, en todo lo que perdió. Yo tampoco puedo perdonarme, dijo Dolores suavemente. Soy su madre. Se suponía que debía protegerlo, y no pude salvarlo de su propia oscuridad. Sebastián tomó su mano. Era la primera vez que la tocaba. Sus manos eran completamente diferentes, las de ella ásperas y marcadas por el trabajo, las de él suaves y cuidadas. Pero en ese momento ambos eran simplemente dos seres humanos unidos por el dolor y la esperanza de redención. Quizás, dijo Sebastián, no se trata de perdonarnos. Quizás se trata de honrar sus vidas viviendo de manera diferente. Dolores asintió, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Tengo algo para usted, dijo levantándose. Fue a su habitación y regresó con una caja de zapatos vieja. La abrió y sacó un cuaderno gastado. Este era el diario de Daniel. Escribía en él desde que era adolescente. Hay páginas y páginas sobre sus sueños, sus ideas, sus inventos. Le entregó el cuaderno a Sebastián. Quiero que lo tenga. Quiero que vea quién era mi hijo realmente, más allá del dolor. Quiero que sepa qué clase de mente brillante perdió el mundo. Sebastián recibió el cuaderno como si fuera el objeto más sagrado del universo. Esa noche, en su penthouse, lo leyó de principio a fin. Lloró en cada página. Vio la evolución de un niño curioso a un joven apasionado. Vio bocetos de inventos, ideas para mejorar tecnologías, reflexiones sobre ética y responsabilidad. Y en una de las últimas entradas, escritas semanas antes de su muerte, encontró algo que lo destrozó y lo inspiró al mismo tiempo. A veces me pregunto si el mundo está roto o si somos nosotros quienes estamos rotos. Pero luego pienso en mamá, en cómo nunca se rindió a pesar de todo, y sé que hay esperanza. Si tan solo las personas en el poder decidieran ver realmente a quienes tienen enfrente, si decidieran que las vidas importan más que los números, todo podría cambiar. Ese es mi sueño. Un mundo donde la tecnología no solo sea inteligente, sino también humana. Sebastián cerró el cuaderno y supo exactamente qué tenía que hacer. Convirtió las ideas de Daniel en realidad. Estableció un departamento completamente nuevo en su empresa, el Departamento de Impacto Humano. Su única función era asegurarse de que cada decisión tecnológica, cada producto, cada innovación, fuera evaluada no solo por su rentabilidad, sino por su impacto en las vidas reales de las personas. Contrató a expertos en ética, psicólogos, sociólogos, activistas sociales, personas que desafiarían el status quo, que harían las preguntas incómodas, que se negarían a permitir que las ganancias eclipsaran la humanidad, y nombró a Dolores Rivas como consultora honoraria del departamento. Al principio ella protestó, diciendo que no tenía educación formal, que no sabía de negocios,
Pero Sebastián fue firme. Usted sabe lo más importante, le dijo. Sabe lo que se siente estar al otro lado. Sabe lo que esta empresa le costó a su familia. Y necesito esa perspectiva. La necesitamos todos. Dolores aceptó y su influencia fue más profunda de lo que nadie esperaba. En las reuniones, cuando los ejecutivos hablaban de usuarios y mercados, ella los interrumpía y les recordaba. Están hablando de personas, de familias, de vidas. Poco a poco, la cultura de la empresa comenzó a cambiar. No fue fácil ni rápido. Hubo resistencia, renuncias, conflictos. Algunos inversionistas amenazaron con retirar su apoyo. Las acciones fluctuaron, pero Sebastián se mantuvo firme, porque había aprendido que algunos principios no eran negociables, y algo extraordinario comenzó a suceder. Los empleados empezaron a sentirse valorados. La rotación de personal disminuyó dramáticamente. Las ideas innovadoras comenzaron a fluir desde todos los niveles de la organización, no solo desde arriba. Y aunque los números financieros cayeron inicialmente, después de 6 meses empezaron a recuperarse con una solidez que nadie había anticipado. Resultó que cuando las personas se sienten escuchadas, cuando saben que sus vidas importan, trabajan con una pasión y dedicación que ningún bono económico puede comprar. La historia llegó a oídos de otras empresas. Algunos CEOs lo llamaron loco. Otros, en privado, admitieron que envidiaban su valentía. Y unos pocos comenzaron a implementar cambios similares en sus propias organizaciones. Sebastián fue invitado a dar charlas en universidades, conferencias de negocios, eventos de liderazgo. Y siempre llevaba consigo 3 cosas: la foto de Daniel, el cuaderno con sus sueños y el sobre que Dolores le había entregado aquella noche. Este sobre, decía sosteniendo el sobre maltratado, cambió mi vida, porque me obligó a enfrentar una verdad que había estado evitando durante años, que mi éxito estaba construido sobre la invisibilidad de otros, que mientras yo celebraba mis logros, personas como Daniel Rivas sufrían las consecuencias de mi negligencia, y siempre terminaba con el mismo mensaje. El verdadero liderazgo no se mide en ganancias o en portadas de revistas. Se mide en las vidas que tocas, en las personas que proteges, en el legado que dejas. Y si tu legado está manchado con el sufrimiento de quienes te ayudaron a llegar a la cima, entonces no has logrado nada realmente valioso. Un año después de aquella noche en el hotel, Sebastián organizó un evento especial. Invitó a todas las familias de las víctimas del incendio, a empleados actuales y antiguos de la empresa, a medios de comunicación, y a Dolores. En el centro del lobby principal de la empresa develó un memorial de bronce. Era una escultura de 5 figuras, las 4 víctimas del incendio y Daniel, cada una con su nombre grabado, su edad, sus sueños, y debajo una placa que decía: en memoria de aquellos cuyas voces no fueron escuchadas. Que este memorial nos recuerde siempre que detrás de cada número hay una vida, detrás de cada decisión hay consecuencias, y que nuestro deber no es solo innovar, sino proteger la humanidad que nos rodea. Carolina Mendoza, 23 años, soñaba con ser arquitecta. Miguel Torres, 31 años, padre de 2 niñas pequeñas. Ana Lucía Vargas, 45 años, enfermera vocacional. Roberto Salinas, 28 años, músico apasionado. Y Daniel Rivas Soto, 27 años, quien intentó salvarlos y pagó con su vida el precio de no ser escuchado. Nunca más permitiremos que esto suceda. Nunca más ignoraremos una voz que intenta advertirnos. Nunca más priorizaremos las ganancias sobre las personas. Esta es nuestra promesa. Este es nuestro compromiso. En su memoria seremos mejores. Dolores estaba de pie frente al memorial, temblando. Sebastián se acercó y la abrazó. No como un CEO abrazando a una consultora, como un ser humano abrazando a otro. Unidos en su dolor, en su pérdida, en su determinación de que esas muertes no fueran en vano. Gracias, susurró Dolores. Gracias por hacer que mi hijo importe. Gracias por hacer que su muerte signifique algo. No, respondió Sebastián con lágrimas en los ojos. Gracias a usted, por tener el valor de darme ese sobre, por no rendirse, por darme la oportunidad de ser mejor. Entre los asistentes había una joven de 19 años. Se llamaba Lucía y era la hermana menor de Carolina, una de las víctimas. Estaba estudiando arquitectura gracias a la beca establecida en nombre de su hermana. Se acercó tímidamente a Sebastián. Señor Montero, dijo con voz suave. Yo quiero que sepa algo. Mi hermana Carolina era mi heroína, y cuando ella murió, yo quería abandonar todo. No veía sentido en seguir, pero luego vi lo que usted hizo. Vi cómo admitió la verdad, cómo cambió las cosas, y pensé que si un hombre poderoso podía encontrar el valor para cambiar, yo también podía encontrar el valor para continuar. Sebastián no pudo contener las lágrimas. Tu hermana estaría tan orgullosa de ti, logró decir.
y yo estoy honrado de poder ayudarte a cumplir sus sueños. Lucía sonrió a través de sus propias lágrimas. Cuando me gradúe, quiero diseñar edificios seguros. Edificios donde nadie más tenga que morir por errores evitables. Y voy a diseñar el primero en honor a Carolina y a Daniel, porque ambos merecen ser recordados como héroes. Esa noche, después de que todos se fueron, Sebastián se quedó solo frente al memorial. Era tarde, el edificio estaba en silencio. Tocó el rostro de bronce de Daniel. No puedo devolverle la vida, dijo en voz baja. No puedo deshacer el dolor que causé. Pero te prometo, Daniel, que tu voz finalmente será escuchada. Que lo que intentaste hacer, lo que moriste intentando hacer, se convertirá en el fundamento de algo más grande. En su bolsillo llevaba siempre el sobre original. Estaba desgastado ahora, doblado y redoblado tantas veces que amenazaba con romperse. Pero nunca se separaba de él. Era su recordatorio constante de que la vida podía cambiar en un instante, de que una sola decisión de escuchar, de ver, de importar, podía alterar el curso de todo. Los meses siguientes fueron transformadores. La empresa no solo sobrevivió a los cambios, sino que prosperó. Pero más importante que los números financieros era el cambio en el ambiente. Los empleados caminaban con la cabeza en alto. Sonreían más, compartían ideas libremente, porque sabían que importaban. Sebastián implementó Días de Daniel, donde una vez al mes él mismo trabajaba un turno completo en un departamento operativo diferente. Limpiaba, mantenía equipo, atendía llamadas de servicio al cliente y escuchaba. Escuchaba las preocupaciones, las ideas, las frustraciones, y cuando alguien identificaba un problema, no importaba cuán pequeño fuera, se investigaba de inmediato, porque había aprendido la lección más dolorosa. Ninguna preocupación es demasiado pequeña para ser escuchada. 2 años después del sobre, Sebastián recibió una llamada. Era de un periodista que estaba investigando prácticas laborales en empresas tecnológicas. Señor Montero, dijo el periodista, he entrevistado a docenas de sus empleados actuales y antiguos, y todos dicen lo mismo, que trabajar en su empresa cambió después de Daniel Rivas, que ahora se sienten vistos, que sus vidas importan. ¿Cómo logró ese cambio? Sebastián pensó cuidadosamente en su respuesta. No lo logré yo, dijo finalmente. Lo logró una madre valiente que se negó a que su hijo muriera en silencio. Lo logró un joven brillante que tuvo el coraje de hablar incluso cuando nadie escuchaba. Lo lograron 4 personas que perdieron sus vidas innecesariamente. Y lo lograron todos los empleados que decidieron creer que las cosas podían ser diferentes. Pero usted fue quien decidió cambiar, insistió el periodista. Usted tenía el poder de ignorar ese sobre, de seguir como antes. ¿Por qué no lo hizo? Sebastián cerró los ojos. Vio nuevamente aquellos ojos de Dolores aquella noche en el hotel. Vio la foto de Daniel sonriendo. Vio las palabras de su carta. Y supo la respuesta. Porque finalmente entendí que el éxito sin humanidad no es éxito en absoluto. Es solo una prisión dorada. Y yo había estado en esa prisión durante demasiado tiempo. Daniel Rivas me dio la llave para escapar. Me dio la oportunidad de ser no solo rico o poderoso, sino bueno. Y esa oportunidad es el regalo más valioso que he recibido en mi vida. El artículo se publicó y se volvió viral. Inspiró a otros empresarios a examinar sus propias prácticas. Inspiró a empleados a hablar cuando veían problemas. Inspiró a madres y padres a enseñarles a sus hijos que el verdadero éxito incluye compasión. Pero el cambio más profundo no ocurrió en salas de juntas o en artículos de periódicos. Ocurrió en el corazón de Sebastián Montero. Se había convertido en un hombre diferente. Seguía siendo exitoso, seguía siendo influyente, pero ahora esas cosas eran herramientas para servir, no trofeos para exhibir. Donaba la mayor parte de su salario a causas sociales. Vivió en un departamento más pequeño y donó su penthouse para convertirlo en un centro de capacitación gratuito para jóvenes de escasos recursos. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Daniel, visitaba su tumba. Dolores siempre estaba allí, con flores frescas. Se sentaban juntos en silencio, honrando la memoria de un joven que cambió el mundo al negarse a quedarse callado. En uno de esos aniversarios, Dolores le contó que había conocido a una de las madres de Daniel. Una mujer de su edad que trabajaba limpiando oficinas. Su hijo también trabaja en su empresa, dijo Dolores. Y ella me dijo que él llega a casa sonriendo, que siente que su trabajo importa, que sus jefes lo escuchan. Y me di cuenta de que ese es el legado de Daniel. No solo en los memoriales o las fundaciones, sino en cada madre que ya no tiene que preocuparse de que su hijo sea invisible. Sebastián asintió, incapaz de hablar por la emoción. A veces, continuó Dolores, todavía me pregunto qué hubiera pasado si Daniel estuviera vivo hoy, si hubiera visto todos estos cambios, si hubiera sabido que su muerte no fue en vano. Él lo sabe, dijo Sebastián con convicción. De alguna manera, en algún lugar, él lo sabe. Y está orgulloso.
Porque logró lo que se propuso, hacer que las vidas importen. Dolores tomó su mano, y en ese gesto simple había perdón, comprensión y una conexión profunda forjada en el fuego del sufrimiento compartido. Años más tarde, cuando Sebastián tenía 52 años, recibió un premio al liderazgo ético. En su discurso de aceptación no habló de sus logros empresariales. No mencionó las innovaciones tecnológicas o los números impresionantes. En su lugar, contó la historia completa. Desde la noche en que una madre pobre se acercó a él en un evento, hasta el momento en que leyó el sobre, hasta la transformación que siguió. Y terminó diciendo, me paro aquí no como un ejemplo de éxito, sino como un ejemplo de redención. Fui un hombre que olvidó lo que realmente importa. Fui un CEO que valoraba los números sobre las personas. Fui un líder que construyó muros en lugar de puentes. Pero una mujer valiente y su hijo fallecido me enseñaron la lección más importante de mi vida, que cada persona tiene un valor infinito, que cada voz merece ser escuchada, que el poder no significa nada si no se usa para proteger a los más vulnerables, así que no acepto este premio por mí. Lo acepto en nombre de Daniel Rivas Soto, quien tuvo el coraje de hablar cuando nadie escuchaba. Lo acepto en nombre de Dolores Rivas, quien se negó a permitir que su hijo muriera en silencio. Lo acepto en nombre de todos los empleados que alguna vez fueron ignorados, silenciados, invisibilizados. Y hago un llamado a cada líder, a cada empresario, a cada persona con poder. Escuchen. Realmente escuchen. Porque nunca saben cuándo una voz que están ignorando podría salvar vidas, cambiar destinos, transformar el mundo. El sobre que Dolores me entregó aquella noche cambió mi vida para siempre. No porque contenía amenazas o demandas, sino porque contenía verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la redención. El aplauso fue ensordecedor. Pero Sebastián apenas lo escuchó, porque sus ojos estaban fijos en la primera fila, donde Dolores estaba sentada, con lágrimas rodando por sus mejillas y una sonrisa de paz en su rostro. Después de la ceremonia, mientras todos celebraban, Sebastián y Dolores salieron al balcón. La ciudad se extendía bajo ellos, millones de luces parpadeando en la oscuridad. Cada luz representaba una vida, una historia, un sueño. Mire toda esa gente, dijo Sebastián. Durante años solo vi números, mercados, oportunidades. Pero ahora veo personas, veo a Daniel en cada uno de ellos. Y sé que mi trabajo no es gobernar sobre ellos, sino servirles. Dolores sonrió. Mi hijo estaría tan orgulloso de usted, señor Montero, porque usted se convirtió en el héroe que él siempre creyó que podía ser. Sebastián negó con la cabeza. No, Dolores. El héroe siempre fue Daniel. Yo solo aprendí a escuchar. Y en ese momento, bajo las estrellas de una noche clara, dos personas unidas por la tragedia y transformadas por el amor encontraron paz. No era el tipo de paz que borra el dolor o resucita a los muertos. Era el tipo de paz que viene de saber que el sufrimiento no fue en vano, que de las cenizas de la pérdida creció algo hermoso y significativo. El sobre que Dolores había entregado aquella noche hace años ya no existía físicamente. Se había desintegrado por el uso constante, pero su mensaje permanecía grabado en el corazón de Sebastián, recordándole cada día que una vida sin compasión no vale la pena vivirse, que el éxito sin humanidad es fracaso, y que el verdadero poder reside en la capacidad de ver, escuchar y valorar a cada persona que cruza nuestro camino. Y así el legado de Daniel Rivas Soto vivió, no en monumentos de mármol o estatuas doradas, sino en cada empleado que ahora se sentía escuchado, en cada problema que ahora se tomaba en serio, en cada vida que ahora importaba. Porque al final, el mayor cambio que puede ocurrir en una vida no es de pobreza a riqueza, o de anonimato a fama. Es el cambio de la ceguera a la visión, de la indiferencia a la compasión, del poder sin propósito al liderazgo con alma. Y ese cambio, inspirado por el sobre de una madre pobre y el sacrificio de su hijo valiente, transformó no solo la vida de Sebastián Montero, sino el mundo que lo rodeaba. Probando que a veces las cosas más pequeñas, un sobre, una carta, una voz, tienen el poder de cambiar absolutamente todo. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿De qué ciudad y país nos escuchas? No olvides suscribirte a Relatos que Estremecen para no perderte nuestras próximas historias emocionantes.